Saludos a todos, buenas tardes a todos. Cinetrip episodio 42 y como cada semana vamos a comentar del cine local e internacional como de costumbre. Pero hoy vamos a hablar también de un estreno con el invitado del día de hoy, Pavel Quevedo Uyaori, que va a ser la persona que va a conversar con nosotros durante una hora, director, guionista y productor. Lo vamos a presentar dentro de unos segundos, pero comenzamos desde ya con Cinetrip. Interview. Pavel Quevedo Uyaori, director, guionista y productor ecuatoriano, residente en Costa Rica. Pavel estudió cine en la Escuela Nacional de Cine de Argentina y cine documental en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Tiene estudios de música con especialización en piano. En el año 2000 ganó el Premio Internacional de Poesía Valentín Arteaga, entregado en España. Imparte talleres y laboratorios sobre escritura de guión y puesta en escena en varios países y lleva adelante el espacio de formación Cosmonauta Lab. Producía y conducía un programa de radio llamado Encuadre Tropical sobre cine latinoamericano en el país de Costa Rica. Su ópera primera, La Tora Box, se estrenó en los principales cines del Ecuador y se mostró en festivales como el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Mostra de Sao Paulo, Filmar en América Latina. Su primer largometraje de ficción, del cual vamos a hablar a continuación, se llama Sansón, y participó en el Fondo de Escritura de Guión del Festival de Amiens, Francia, Produire au Sud del Festival 3 Continent de Nantes en Francia, El Viaje del Héroe Andino, organizado por Ibermedia en La Paz, Bolivia. Fue ganador del Fondo de Desarrollo y Coproducción de Ibermedia y de varios fondos del Instituto de Cine Ecuador, conocido como el ICA. Fue seleccionado en los VIP del Festival de Viña del Mar en el año 2018, donde ganó el primer premio. Está también desarrollando los guiones de ficción No quiero nombrar la muerte, ganador del Fondo de Escritura de Guión del ICA, y el ensayo documental La cumbia del jaguar. Damos bienvenido a nuestro invitado el día de hoy. Pavel, buenas tardes, bienvenido a Cinetrip. Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando y un gusto estar aquí y compartir este momento contigo, Maxi. Gracias, Pavel, por este saludo. Y antes todo, la tradición en este programa es siempre hablar un poquito de los inicios de nuestros invitados. Antes de hablar de la promoción y de tu película, Sansón, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, quisiera saber un poco, primero, que la audiencia te conozca, saber cómo fueron tus inicios, cómo llegó tu interés hacia la producción y específicamente hacia el cine. Ok, bueno, yo empecé en realidad un poco por la literatura, porque en mi casa tuve la suerte de que siempre estuve rodeado de libros, de muchísimos libros, porque mi mamá era una gran lectora y ella es lingüista, ella escribe, es estudiosa de la lengua quichua. Entonces tenía una gran biblioteca, bueno, tiene todavía una gran biblioteca. Y entonces ahí como que yo leía cuentos, leía novelas, leía todo tipo de libros, y ahí fue como que yo identifico que por ahí empezó como mi interés por contar historias, por narrar, por los universos narrativos. Entonces empecé con eso. Después estudié música varios años, estudié guitarra y sobre todo piano. Y por un tiempo estaba súper metido en la música y pensé que por ahí iba a ir mi carrera, como decir, porque daba conciertos, estudiaba muchísimas horas diarias de piano, estaba en el conservatorio. Y después de unos años fue como un descubrimiento el cine. Empecé a... Bueno, en mi casa también teníamos había sobre todo VHS de Chaplin, me acuerdo, Okay. y los veía también y me atraían, pero no sé, como en adolescencia empecé a ir a la Cinemateca, empecé a ir a cineclubs, a ver películas y me maravillé por el cine, pero lo sentía como algo un poco inalcanzable, se puede decir. Me sentía como algo maravilloso, como una nave espacial increíble que estaba muy lejos de mí, sobre todo por un tema de industria, por un tema de la parafernalia que tiene el cine, ¿no? Entonces lo veía como, bueno, eso lo hace otra gente, lo hacen extraterrestres por poco. Entonces
lo veía ahí como un poco lejano. Y yo estaba estudiando literatura en la Universidad Central y tenía muchas ganas de viajar y viajé para Argentina. Y me inscribí en la Escuela de Filosofía y Letras de Buenos Aires, de la Ujú, UBA. Y cuando llegué a Argentina, allá hay un montón de escuelas de cine, hay un montón de lugares donde estudiar cine. Y ahí me enteré de esta escuela de cine pública, que era el IUNA, se llamaba en ese tiempo. ujú. Y di el examen de ingreso por, por curiosidad nada más, por ver qué onda. Y entré y resultó que entré a la escuela. Entonces, nada, ahí como que se me abrió un poquito la posibilidad de hacer cine. Y también hay otra cosa que yo considero que es algo que me invitó, que fue como un portal, una cosa que me permitió hacer cine, que es el cambio del fílmico a lo digital. Ujú, Cuando lo digital ya se empezó a volver más común, cuando salieron las mini DVs ujú, y estos formatos de cámaras digitales, pero más pro, porque antes ok, si bien había la 8 milímetros o la Betacam y todas esas, eran considerados más formatos de tele, ¿no? Eran ujú, considerados más formato tele o video de casa y ese tipo de cosas, pero cuando ya el digital empezó a entrar en la industria del cine y ciertas películas se habían grabado en digital y se habían pasado a fílmico y habían tenido un sistema de distribución en todo el mundo. Eso fue algo que a mí me marcó mucho porque recuerdo, por ejemplo, Corre Lola, ujú. de Tom Tykwer, que esa fue grabada en digital, y yo la vi y dije, "Puf", pensé, es posible hacer, o sea, esta película es increíble y es posible hacer con estas herramientas que uno en ese tiempo todavía menospreciaba un poco, porque todavía vivíamos anclados del fílmico. Y esto no te hablo hace mucho, esto es dos mil Claro. Ujú. ocho, ¿no? O sea, 2007. Sí, llegó En- relativamente tarde, de hecho. exacto, entonces es como... Eh, entonces, nada, a partir de ahí empecé a hacer cortitos. En la universidad hice algunos cortos, escribí guiones, eh, empecé a hacer mis primeros ejercicios de dirección de actores, Ujú, de puesta en escena. Y como te contaba, Buenos Aires es una ciudad impresionante, es muy cinéfila. ujú, Entonces, en la universidad nos daban unos tickets que era para una red de cines, de cines independientes que hay. Entonces con eso podíamos entrar gratis básicamente a estas salas y ahí vi todo el cine que pude, un montón, todo el tipo de cine. Y había también las librerías tienen grandes bibliotecas de cine. Entonces fue una formación, aparte de la universidad, una formación también vivencial ujú. de todas las herramientas que te presta esa ciudad tan cinéfila. Entonces, a partir de ahí, y además tienes espacios de formación súper diversos, tienes las universidades de cine, tienes centros culturales que dan talleres de cine, tienes asociaciones por ejemplo, de técnicos, de directores, de guionistas, que dan también talleres de cine. Entonces entré ahí a algunos cursos de dirección de actores, hice algunas cosas de guión, hice un montón de cosas. Entonces ahí fue como una avidez de aprender y de empezar a hacer cine, ¿no? Ujú. Porque como te digo, yo había empezado como con la música y la literatura y me sentí un poquito como que no había visto suficiente cine, ¿me entiendes? Ok. Porque mis compañeros de universidad eran así como que tenían mi misma edad y ya se habían visto 30.000 películas y yo nada que ver. Claro, y lo bueno que has tenido también una influencia dada por la literatura, pero también un conocimiento musical, lo que puede como mezclar todos esos universos al momento de crear una película. Y justamente vamos a hablar de Sansón, porque explicaría también un poco más el proceso. Y antes de conocer un poco más, también vi a través de una entrevista tuya tu interés hacia el boxeo, que se relaciona también Ujú. con la película. Vamos a hablar de esto, pero antes de eso vamos a ver el tráiler para ya promocionar un poco esta película, hablar de la sinopsis y vamos a entrar un poquito más en detalle contigo sobre la influencia y el porqué de esta película, más que todo. Veamos el tráiler en este momento.
sorpresa, brother. Qué gusto verte. ¿Por qué estuviste preso? Con ustedes, Amelia, la condesa del ritmo. Te presento a Baldomero. Hola, Baldomero. Baldomero, boxeador, ¿no? No sé. No debería hablar de esto. ¿Pero qué hiciste? Disimular el temor. Sabes que me hace pensar un poco como cuando canto. Muchas veces tengo que hacer tanto esfuerzo para que la gente me escuche. Y se vuelve como una lucha. No, ¿qué te pasa? Concéntrate, por favor. La pelea está pactada a 6 rounds. Esta pena mía no tiene importancia. ¿Quieren pelear? ¡Ah! ¡Eso es lo que quieren! ¡Ah! De una melodía. Por tu inmensa ternura, te pido, lávame en lo profundo toda mi culpa. Que no tiene ninguna importancia. Baldomero es un ex boxeador que sale de la cárcel y debe enfocarse en rehacer su vida, dejando a un lado todo lo que aprendió años atrás. Es el protagonista de Sansón, una película ecuatoriana escrita y dirigida por el invitado de hoy, Pavel Quevedo Ullauri, nuestro invitado, en el que se aborda el conflicto social de un ex convicto que tiene que lidiar con la idea de que para ser libre no solo basta con salir de prisión. En el filme, Baldomero es interpretado por el actor ecuatoriano Wolframio Sinue, quien después de pasar 9 años encerrado vuelve a ver la ciudad sin tener herramientas para enfrentarse a ella. En ese momento tan solo posee los recuerdos de un pasado al que no quiere volver. Su única motivación es tratar de recuperar a su posible hijo. En ese camino conoce a Amelia, una cantante de cantina con la que intenta llevar una relación. Al ritmo de la tecnocumbia, esta historia relata las dificultades por las que pasa un hombre que se siente excluido de la sociedad. Las estrechas calles del centro histórico de Quito y los barrios de San Roque y La Tola son el escenario para contar esta historia. De acuerdo con la productora Lucía Romero, en un artículo del diario El Comercio, a través de esta película se busca retratar de forma más profunda la historia cotidiana de la gente que habita el sector. La película empezó a gestarse en el 2014 y desde ahí pasó por varios procesos de cambio hasta que finalmente se grabó en el 2018. Fue producida por Alquimia Audiovisual de Ecuador en coproducción con otra productora ecuatoriana, Aguacero Cine, y la Prepro Soluciones Audiovisuales de Colombia. Estamos con el director de la cinta. Y Pavel, quisiera saber un poquito más acerca del proceso de cómo nació esta historia. Tú hablabas justamente de tus experiencias relacionadas a la literatura. Se puede captar de que la película tiene este trasfondo de cine un poco de autor, que conozco bien por ser de un país de donde el cine de autor es muy común. Reconozco la marca. ¿Cuál fue tu inspiración, ya que escribiste también la película, para crear este guión, pero también cuál fue el objetivo al hacer esta película? Ok, bueno, esta película, bueno, el guión en principio nació como en el 2014 más o menos, Uh-huh. cuando yo estaba estrenando La Tola Box, que es mi peli anterior, Uh-huh. y que filmé en el barrio de La Tola, en el gimnasio del barrio de La Tola, que es un gimnasio de boxeo muy legendario de Ecuador y de Uh-huh. Quito, donde salen boxeadores excelentes y que han logrado cosas muy buenas para ese deporte a nivel internacional, nacional. Entonces, esta peli sale un poco de ese momento, de ese entorno en el que me encontraba en ese momento, que era escuchar las historias de las y los boxeadores de ese gimnasio, y no solo de ese gimnasio, sino también en Guayaquil, por ejemplo. Uh-huh. Allá yo viajé a un gimnasio de boxeo de Guayaquil, acá en Chimbacalle, Uh-huh. en varios lados. Entonces yo escuchaba y conversaba mucho con la gente de boxeo, con los entrenadores, con los asistentes, con todo el mundo.
y tenía eso impregnado en mí. Y también, por otro lado, yo tengo una relación como muy, se puede decir, como muy, no encuentro la palabra, como muy íntima, tal vez con el centro de Quito. Es un lugar que me encanta, que me maravilla. Es para mí el lugar quizás más auténtico de esta ciudad. Y me encantan sus calles, me encanta su gente. Es un lugar muy poderoso que tiene una energía que te absorbe, que te motiva, que te empuja. Entonces, empezó así, empezó con la atmósfera del boxeo y con el centro. Dije, aquí quiero contar una historia, aquí puede suceder algo. Yo estaba escribiendo otros guiones, pero el cine tiene esta cosa maravillosa y misteriosa que es que te atraviesa, una historia viene y te atraviesa como un rayo. Así fue fulminante. De repente se me presentó Sansón y empecé a escribir eso. Y de ahí me seleccionaron para hice un tratamiento, ¿no? Como de 7 páginas y me seleccionaron en este espacio de Francia, que es el Festival de Amiens. No sé si lo estoy pronunciando muy bien, seguramente no. Nada mal. Pero que es un lugar muy bonito, que es un lugar genial porque seleccionan 6 proyectos de todo el mundo y te invitan a Francia y haces un pitch de tu proyecto, cuentas la historia y tienes asesorías como de gente muy conocedora del cine francés. Y eso fue lindísimo porque pones tu trabajo sobre la mesa y te hablan de tu trabajo, pero así exhaustivamente, te lo exterminan, te lo adulan, de todo. Entonces tú tienes que estar ahí como muy fuerte y dejar los egos a un lado y escuchar y eso, ¿no? Entonces ahí como que el proyecto hizo un clic porque a partir de eso escribí mi primera versión de guión y yo sí, como que lo escribía mucho en el centro, tengo un montón de cuadernos ahí con notitas, con mapas del universo y de las locaciones que tendría la peli. Y un poco eso fue el inicio del proyecto. Esa intención de contar una historia, ya no como punto principal el boxeo, sino el boxeo como algo que atraviesa la película. Porque para mí el boxeo es uno de los universos más poéticos y más ricos para contar algo, ¿no? No necesariamente tiene que estar centrado en el boxeo, sino que puede ser una motivación nada más. Claro, de hecho, si hablamos de cine clásico, las películas de Rocky, ¿no? Que fueron justamente una revelación cuando la primera de Rocky que ganó el Oscar, de hecho, donde Stallone precisamente luchó mucho para esta película, para el presupuesto, rechazó incluso oferta que no le parecía conveniente, hasta incluso querer él mismo hacer el rol de Rocky Balboa. Desde entonces hemos visto varias películas con este tipo de temática porque el boxeo tiene mucho que ver con un ambiente social también, que es muy importante y creo que es lo que quizás toca más dentro del mensaje mismo. Y te iba a mencionar también lo que tú hablabas del proceso por festivales como por ejemplo en Francia. Y justamente te hablaba de que reconocía el estilo un poco cine-autor, porque Francia tiene una historia con el cine de autor también. Entonces, automáticamente me imagino el desglose también que hubo alrededor de tu guión. ¿Cuál ha sido para ti la experiencia de esto, de pasar por estos procesos, de ver tu guión analizado y, como tú decías, hasta por último destrozado o adulado, pero al mismo tiempo que te llevó finalmente como a poder sacar esta película? Bueno, un poco lo de autor que mencionas es como, yo concibo el cine como una herramienta, como un lenguaje que te ayuda a hacer preguntas, que te ayuda a explorar el mundo. Una de las cosas que más me ha dado el cine es conocer gente, conocer espacios que no conocía, plantearme preguntas con respecto a mi visión del mundo, a la visión del mundo de otros, de los personajes, de las emociones, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí quizás eso se relaciona con el cine de autor porque es eso, es explorar en los intereses personales y por ende se convierten en universales, ¿no? Entonces me interesa el cine desde ahí y también
el proceso de escritura de guión fue un trabajo larguísimo. O sea, yo escribí muchísimas versiones de guión. Creo que filmamos la versión número 10. Ujú. Y entre versión y versión hay subversiones, ¿no? Porque si cambias un poquito ya es la 2.1, la 2.1b, la 2.2 y pasas a la 3 y así. Y tuve la ventaja que con este proyecto fuimos a varios espacios de formación y de guión, ¿no? A Francia fuimos justo a este de Amiens, fuimos a uno de Nantes, de Producir al Sur, donde también fue una cosa lindísima. También a Bolivia. En todos estos espacios son excelentes porque gente que tiene más experiencia te habla sobre tu guión. Y después, bueno, después de absorber todas estas experiencias, yo empecé como aquí a reescribir el guión varias veces. Después entró Wolframio Sinué, que es el actor principal que hace Baldomero. Él entró también en una etapa bastante inicial del proyecto, creo que cuando tenía la segunda versión. Que lo vi en otro trabajo y me llamó muchísimo la atención y lo invité como a encontrarnos en el centro y le fui hablando de la película en ciertas locaciones que ya tenía. Él iba contando: aquí pasa esto, acá pasa esto, tu personaje pasa por aquí, le atraviesan ciertas cosas, y a él le encantó mucho el proyecto desde un principio. Entonces se involucró en una etapa temprana y eso me ayudó muchísimo en el proceso de escritura, porque ya tenía un actor, ya tenía un rostro, una carne, un cuerpo que iba a interpretar a Baldomero. Entonces eso me ayudó muchísimo para la escritura, porque ya pensaba en sus movimientos, ya pensaba en su tono, ya pensaba en su manera de moverse, de hablar, de su gestualidad para escribir. Entonces eso yo le agradezco muchísimo y fue algo que me ayudó completamente a escribir el guión. Y después fui también, es que el proceso de escritura es increíble, porque en las primeras versiones de eso escribes todo a partir de la imaginación, de los intereses que uno tiene, etcétera. Pero después, cuando la producción va avanzando, el guión se va transformando y se va alimentando de estos otros procesos también. Por ejemplo, ya cuando estábamos más cerca de rodar, el productor de locaciones me mandaba las fotos de ciertas locaciones que yo le había pedido. Y eso te realimenta el guión y te hace repensar otras cosas. Y yo me iba para esas locaciones con el fotógrafo y observábamos full el lugar, y yo hacía como mis notas y mis mapitas para cómo se movía el personaje, y eso te va como reconstruyendo el guión, te va replanteando cosas, ¿no? Entonces eso fue un poco el proceso. Y después también en rodaje, cuando ya estaba rodando, también, o sea, completa flexibilidad para construir los diálogos. Ese momento te das cuenta de cositas que no funcionan, entonces haces improvisaciones, los actores y las actrices te hacen también sugerencias, y yo siempre estoy abierto a eso. Te das cuenta de ciertas acciones que quizás no están funcionando y te replanteas y reescribes para el siguiente día cosas nuevas. Fue un proceso permanente hasta que... Ajá. Bueno, y vamos a hablar, de hecho, en la segunda parte un poquito más de la siguiente parte, también lo relacionado a cómo está actualmente en las salas la reacción del público, quizás en general, y también el seguimiento que hacer, porque como lo mencionó con muchos invitados, también es acerca de que la película no muera en el tiempo, sino que se vuelva como algo de compartir, como un objeto cultural más que todo, que compartir con los demás. Antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa. En la segunda parte vamos a hablar un poco de la relación guión y pantalla, y vamos a regresar con nuestro invitado. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos por más de Cinete. Debate.
Del guión a la pantalla, el doble desafío de ser el escritor y a la vez director de una producción, algunos son más innatos hacia una función o la otra, es decir, unos se desarrollan mejor desde la perspectiva íntima de la escritura, otros en cambio son más comunicativos y tienen más facilidad a la hora de dirigir un equipo de trabajo, actores o principalmente de transmitir una idea para poder lograr que la producción logre su objetivo. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo de no ser muy objetivo a la hora de realizar su propia película? Confiar el guión o la dirección a otro o tener en claro los dos roles en el cual uno puede efectivamente desenvolverse. Justamente hablamos con Pavel en la primera parte el hecho de, tú mencionabas el festival en Francia justamente como el dejar el orgullo y aceptar un poco la crítica, ¿no? De parte de gente con conocimiento especializada. La pregunta va para ti justamente porque tú eres el guionista y director de esta película. Al momento tú de crear este producto, ¿te has hecho este tipo de pregunta de decir, yo voy netamente a dedicarme a escribir el guión y dejar la dirección a alguien? ¿O yo sé desde el inicio que voy a hacer guión y dirección, pero también voy a aceptar el proceso en medio de crítica? ¿Cuál es el punto objetivo que tiene que tener una persona cuando está creando su largometraje o su primera producción? Ajá, bueno, para mí es, bueno, existen distintas maneras de hacer cine, ¿no? Ujú. Muchísimas maneras de hacer cine, no hay solo una manera, existen muchísimas y creo que en mi caso yo amo escribir, me gustan todos los procesos, o sea, me gusta mucho el trabajo de imaginar, de escribir, de imaginar historias, universos narrativos. Ujú. Y disfruto muchísimo esa etapa de reescritura, y no solo del guión, sino de la exploración estética, de la motivación de por qué quiero hacer la peli, de la propuesta visual, sonora, estética, de vestuario, musical, de todo eso, como que disfruto muchísimo todo ese proceso. Y después, para mí, uno de los lugares más hermosos y donde soy más feliz es un set de rodaje. Ujú. Me encanta el set, me encanta ese momento de tener a mucha gente trabajando para conseguir el objetivo de ese día, para conseguir transmitir una idea, conseguir transmitir un plano, una imagen. Entonces ese momento para mí es maravilloso, poder conversar con quien hace foto, con quien hace arte, con los actores, las actrices, con el eléctrico, con el de producción, con toda la gente, porque el cine es por naturaleza colectivo. Ujú. Entonces somos un grupo de gente yendo hacia adelante y poniendo todo el talento, como pasó en Sansón, un equipo maravilloso, hermoso, de gente muy talentosa y muy entregada y que se conectó con la idea de la peli y con la intención que teníamos de esta película. Entonces ese momento es maravilloso. Entonces a mí me gustan todas las etapas, y también después toda la etapa de postproducción y de edición y todo eso, y de musicalización y de post de sonido. Todas las etapas yo las disfruto muchísimo, en especial la de rodaje, en especial la de rodaje, como te decía, es el lugar más feliz para mí. Entonces yo creo que creo que hay que ser, la clave quizás es tratar de ser lo más honesto con uno mismo y con el equipo que te rodea, y darse uno cuenta, escucharse mucho, porque yo creo muchísimo en la intuición, Ujú. en general en la vida, y muchísimo en el cine también. Creo muchísimo en intuición, en un presentimiento, en una voz que te dice, por aquí quizás no va, o que te advierte de cosas. Entonces creo que eso hay que aprender a escucharse y no forzarse. O sea, si no te sientes con la fuerza de asumir un set o de dirigir actores o yo qué sé, nada, pues, o sea, hay que encontrarle a la función que uno le gusta más en el cine, ¿no? Y eso es a veces complejo, pero creo que se puede. O sea, creo que todas de alguna manera llegamos a descubrir en qué nos sentimos más cómodos, ¿no? Sí, de hecho, hacía la pregunta porque también, bueno, a veces la persona que está más dada a la parte de escritura pueden tener como ciertas
cierta restricción al momento de poder socializar un poco más, ¿no? Dependiendo, obviamente, el tipo de personalidad, o viceversa, también una persona que maneja más la parte audiovisual y no tanto la parte escrita, y prefiere trabajar de pronto con guiones de otro. En este caso es interesante porque tú tienes la doble función y como obviamente saltar del papel a estar con un equipo de gente, de muchas personas que también cuentan con su experiencia, saber dirigirlos y hacer entender más que todo, comunicar tu idea, ¿no? ¿Cuál sería la motivación, si se podría decir así, que podría dar, por ejemplo, a una persona que tiene esos talentos, pero que quizás no emprende? Eso es como un primer largometraje para ti. A veces yo he conocido incluso a mi alrededor personas que tienen muy buenas ideas, que tienen el talento incluso, pero que no se siente a veces la herramienta comunicativa, o que tiene ese miedo de decir, eso es como mi tarjeta de presentación. Si me equivoco, si fracaso con esta primera película, es posible que la gente no me vuelva a contactar después. ¿Cuál sería tu recomendación de pronto a esta persona que quiere hacer una película, que todavía tiene un poco ese temor a lanzarse? Claro. Bueno, ese temor es natural, eso es normal. Yo creo que yo todavía siento, cuando estoy escribiendo, todavía me hago un montón de preguntas de, ¿será que esta historia va a funcionar o así? Pero cada vez me preocupa menos el hecho de eso, o sea, más bien prefiero lanzarme al abismo, como decir, y darle para adelante, ¿no? Y darle sin miedo. Entonces yo recomendaría eso, porque yo recomendaría que se arriesguen, que hay que arriesgarse y hay que hacerlo nomás, porque también ahora tenemos una ventaja muy hermosa, que es que podemos hacer hasta películas con un celular, Sí, es con verdad. el celular que tenemos en el bolsillo. Entonces, sí, hay distintos modelos de producción. Sansón fue de cierta manera un modelo un poco más grande, con más años de trabajo, con más recorrido, con recorrido internacional, etcétera. Entonces, un modelo un poquito más complicado, ¿no? Un poquito más que eso, que ganas fondos internacionales, ganas fondos nacionales, y así lo quise hacer con ese modelo de producción. Pero también, si uno va a empezar con un corto, o quiere empezar con pequeñas ideas, está bien intentar también un modelo de producción quizás más grande, pero también podemos ahora hacer con un celular, y es cuestión de eso, ¿no? Como de lanzarse, yo creo, de tratar de perder ese miedo con un poquito de riesgo, y de no meternos tanto en la cabeza eso de, uy, si fallo ahora nunca más voy a poder hacer. No. No va, se puede hacer muchas películas, o sea, hay como fallar, y no hay que tenerle miedo a eso. Creo que eso es un prejuicio y es una cosa de la vieja escuela bastante, porque cuando yo estudiaba cine, tenía un profesor de guión que era muy bueno, pero era también muy, muy duro, y él nos repetía un montón esto de que piensen muy bien antes de hacer su primera película, de hacer su primer guión. Tienen que estar completamente seguros, y porque si fallan una vez, nunca más van a hacer una película. Entonces, imagínate la presión que representa eso para uno. Es una cosa que uno está así como tieso y con un miedo terrible, y es como, uy, no, yo deseché un montón de guiones. Yo iba a hacer una primera película en Buenos Aires, que ya estaba muy avanzado, y me dio full miedo, y me dio mucho miedo, y no lo hice. Wow. Y no lo hice. Y mi proyecto que sí hice fue la Tola Box, que lo hice el año siguiente, ¿no? Que también ya me solté un poco y dije, yo necesito, porque también parte de eso. Por ejemplo, yo tengo una necesidad muy grande, o sea, siento que me quemo si es que no cuento. Claro. ¿Entiendes? También es una energía y una fuerza que te mueve, o sea, que es hasta un poco inconsciente. Quiero hacer esto, y dejarse llevar, y conectarse con esa fuerza que no te dejará caer, que siempre estás ahí. Entonces, nada, yo animo a eso, a todas y todos, que se arriesguen, que se lancen, que lo hagan con honestidad y corazón, eso sí, y escuchándose, siendo honestos consigo mismo. Que de hecho sí, pienso y ahí está, justamente hablaste del miedo que pasaste también, pero creo que es por eso que existen artistas también, es la necesidad de comunicar algo, la necesidad de compartir también,
del cual nos identificamos mucho también. Hablando y volviendo acerca de la película Sansón, quería saber un poquito cuál va a ser el siguiente proceso. Antes de eso, quizás recordar a nuestra audiencia, creo que tú me mencionaste que Sansón está por una semana más en cine todavía. Sí, estamos en Supercines, en Cinemark, estamos en Guayaquil, en Los Ceibos, en San Borondón. Ujú. Estamos en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, estamos en el 8:30, en Cinemark, Y está en en Ambato también, Supercines. si no me equivoco, ¿no? Perdón. En Ambato también, si no me equivoco. En Ambato también, Ujú. ajá, estamos en Ambato y próximamente vamos a estar en plataformas también, en una plataforma que se llama Choloflix, que es de cine Oh, sí. ecuatoriano. Claro, estamos promocionando varias veces Entonces, Choloflix también en sí, este programa y qué bueno que haya plataformas nuevas que se estén creando también en el país porque eso también da más visibilidad. ¿Cuál sería el siguiente paso de la producción? Luego del cine, tú mencionaste ahorita la plataforma. ¿Cómo ves el futuro de Sansón? muy bueno, ahora como tengo un tío que dice es que es difícil planificar a 3 horas hacia adelante con Ujú. toda la incertidumbre que vivimos en este momento. Eh, es complejo, pero bueno, en este momento estamos en salas, vamos a ir a esta plataforma a hacer un estreno ahí para que el mayor número de gente pueda ver la peli, porque para mí el cine, mi película y creo que el cine en general, las películas se completan y se terminan de hacer cuando se conecta con un espectador o una espectadora, ¿no? Ujú. Cuando hay alguien que los mira y hace su propia interpretación de la historia, hace su propia lectura, se deja conectar con la peli, le toca alguna fibra. Entonces, para mí es un objetivo que la mayor cantidad de gente la pueda ver y que ojalá de alguna manera se conecte con esta narración que estoy contando. Entonces vamos a estar en esta plataforma y estamos buscando el estreno internacional de la película. Ok. Entonces estamos hablando con algunos festivales, de varias partes del mundo para ver eso, para encontrar el estreno internacional y empezar una gira como de festivales y también búsqueda de espacios, de plataformas, y también a nivel local. Yo con la Tola Box hice un recorrido de distribución que me marcó y me encantó, que fue ir recorriendo algunos barrios Ujú. de la ciudad. Llevé la peli a barrios del sur, a barrios del norte, y eso es una cosa bellísima porque te conectas de una manera muy linda. O sea, existe el cine, así como no todas las películas son para todos los públicos, todos los públicos tampoco son para todas las películas, Ujú. valga la redundancia, hay diversidad de públicos. Entonces, por ejemplo, yo con la Tola me encantó eso porque encontré públicos en festivales internacionales maravillosos, hermosos, que se conectaron con la peli, en las salas de cine y además estos públicos de barrio, estos públicos donde no están acostumbrados a una sala de cine por muchas cosas, por Mm. muchos factores, desde lo económico, desde lo cultural, desde muchísimas cosas. Entonces, llevar a esos espacios a mí me encanta. Entonces, quisiera con Sansón volver a hacer eso, como volver a llevar a lugares. Por ejemplo, también la Tola se estrenó en museos, en un museo de Buenos Aires, se Ok. estrenó en embajadas. Entonces, como esa diversidad de públicos a mí me fascina. Entonces, Ujú. quisiera hacer como eso con Sansón también, como ir encontrando estos espacios académicos en universidades, en barrios, en festivales. Quisiera eso, ¿no? Como tener una distribución lo más amplia posible con la peli. Que de hecho tienes una película comercial para lugares como Europa porque puedo hablar en conocimiento que en Europa también se busca mucho este cine social extranjero Ujú. que nos fascina porque es una forma también de viajar y conocer un poco la cultura extranjera. Y bueno, como tú mencionaste, en Buenos Aires, los cines como independiente, te puedo decir que Francia, Bélgica, por ejemplo, son países que tienen full de estos cines independientes. La ventaja cuando uno no quiere unir a un cine tradicional, de pronto no está muy atraído por la propuesta comercial que Ujú. está, hay estas opciones de diferentes tipos de cine de autor, pero no solamente cine social y hay diferentes propuestas y la verdad yo pienso que
esta película tiene buena opción también en Europa. Tú nos hablabas también, o sea, en el inicio más que todo, yo hice mención de proyectos que estás desarrollando, como por ejemplo guiones de ficción, como uno que se llama No quiero nombrar la muerte, y también un ensayo documental llamado La cumbia del jaguar. No sé si nos puede dar algunos avances sobre estos temas. Ajá, no quiero nombrar la muerte, sería como, es el proyecto que más avanzado lo tengo ahora. Ujú. Estoy ya con una versión fuerte de guión. Ya conseguimos algunos fondos, con eso gané un premio de escritura de guión, que eso me permitió desarrollar la idea y escribir con más calma. Ujú. Ganamos también un premio de Ibermedia. Ya tenemos una coproducción, estamos buscando otras coproducciones con otros países. Hice también un cortometraje que es para explorar el universo narrativo y estético de esta peli. Esta peli va a ser contada en una zona del páramo que se llama Tigua, Ujú. en la provincia Sí, del sí. Cotopaxi, que es yéndose como hacia la laguna del Quilotoa, del Ujú. volcán Quilotoa. Entonces es una historia de un drama fantástico, se puede decir, Ok. que cuenta la historia de un luto eh, con elementos fantásticos. Hay animales resplandecientes Ajá. que son como fantasmas de la niebla y es un viaje fantástico de luto. Entonces esa peli ya ojalá se pueda filmar no muy lejos, sino Ajá. lo más pronto posible. Pero ya tengo varios insumos, también estamos buscando coproductor europeo y todas esas cosas, ¿no? Después tengo también otro nuevo guión que estoy escribiendo, que es una cosa más urbana, pero que tiene que ver con el hip hop, porque yo amo el hip hop, el trap, es Ujú. como un ritmo que me llega bastante. Entonces esta es la historia igual es también un poco fantástica, porque es como un viaje ahí como en la urbe y con el hip hop y con las letras, pero que se conecta con cosas extraordinarias, Ujú. con elementos que fantásticos de la cotidianidad. Ujú. Y este documental que está nombrado en esa biografía lo tengo un poquito parado en este momento, Ok. que es un poco de la cumbia selvática de la Amazonía. Me gusta Entonces que hay en este una momento está. diversidad temática en tus proyectos, ¿no? Tú nombraba, yo siempre encuentro un punto de interés en común, un punto de gusto en común con los invitados. Tú nombraba el hip hop, el rap, eso es parte de mi cultura general también. Ujú. De hecho, eso me va a interesar por ley, pero también hablas de un proyecto ya más un proyecto como un poco más al estilo fantástico, que sale totalmente de lo que acabas de hacer con Sansón. Tú te identificas, yo pienso, ¿no?, en directores que hacen a veces diferentes tipos de películas, pero que siempre regresa a un tipo de identidad. No me refiero solamente en la forma de filmar la película, sino también en las temáticas. Por ejemplo, nombro muchas veces a M. Night Shyamalan, que es uno de los directores que más admiro, que es director de películas un poco de ficción, historia un poco irreal, pero que juega con leyendas y otras cosas. Él tiene tendencia como a buscar este tipo de historia. Tú, en cambio, Ujú. Sansón, tocaste un tema. Parece que vas por otro tema con una ficción que va por lo fantástico y también tiene algo relacionado como a la cultura urbana. ¿Para ti es Ujú. importante salir de algo que ya hiciste o hay algo del cual te gustaría como tener un seguimiento? Sí, a mí en el fondo lo que realmente me interesa y me mueve es como la experiencia humana, Ok. Ujú. retratar al ser humano, las emociones humanas, la psicología humana, y esto también un poco para entenderme a mí mismo y entender a quienes me rodean. Ujú. Y también me interesan los entornos, el ser humano en sus entornos. Entonces, digo esto porque en mis dos primeras pelis, en La Tola Box y en Sansón, claro, están conectadas por este tema del boxeo, Ujú. ¿no? Y por este universo pugilístico, pero me interesa también incomodarme, me interesa también ponerme retos.
Okay. Y a mí siempre me ha encantado la literatura fantástica y los hechos extraordinarios y la cotidianidad inexplicable, como estas cosas extrañas que suceden en una cotidianidad, Claro. ¿no? Y que se conectan con un mundo fantástico. Mi madre, como te contaba, es estudiosa de la lengua quichua y yo con ella durante mi niñez viajamos un montón por todos los Andes ecuatorianos y ahí yo escuché todo tipo de leyendas, de mitos, las abuelas, las tías me contaban un montón de historias y eso lo tenía guardado aquí hirviendo. Claro. Y en estos últimos años me ha pasado que ha emergido como una cosa, emergió como una cosa inexplicable, como algo que no se puede explicar y como que de repente todo eso se encendió nuevamente. Y ahora estoy con ese reto, con este reto de contar estos universos más mitológicos, pero relacionándolos con la experiencia humana, con la cotidianidad. No me interesa tampoco lo fantástico por lo fantástico, sino relacionado con la realidad del entorno. Entonces, ahora estoy explorando en eso. Este corto que hice es un corto fantástico, la peli es también en ese camino, entonces ahora no sé, como que ahí me floreció un montón de ideas a partir de eso y estoy desarrollando mis nuevas pelis a partir de esta O sea, ¿estaría necesidad, ¿no? más atraído de pronto con un cine tipo ciencia ficción, por ejemplo? Nunca voy a decir que no, pero sí o sea, ¿Te llama la atención? me atrae, me llama la atención, pero sí, no sé. También hay una realidad que es latinoamericana y ecuatoriana en específico, que es que uno escribe y uno hace también un cine que sea posible hacer. Claro. ¿Me entiendes? Según Porque las también herramientas. Ajá. muchas veces, eso no digo que no se pueda, que no me pueda imaginar hacer otro tipo de pelis y irme más allá, no. Pero tengo un proyecto súper grande, por ejemplo, pero sé que ese proyecto se va a tardar mucho tiempo en hacer. Claro. Entonces, también uno también es consciente de su espacio. A mí me pasa eso, que soy consciente mucho de mi espacio, de las posibilidades, de los fondos nacionales, de los fondos internacionales. Esas cosas, quieras o no, te determinan un montón también. Y entonces, y además hay otra cosa también, que estoy muy interesado en los sistemas de producción chiquitos. Okay. Creo que el cine muchas veces tiene la imposición de sistemas de producción que no son nuestros, que vienen más de otras industrias mucho más grandes, de Hollywood, de europea, donde hay muchísimo más presupuesto, donde hay otra manera de pensar, Claro. y esos son sistemas de producción enormes, gigantes, y nosotros generalmente hacemos películas que no se corresponden a esos sistemas de producción y las tratamos de adaptar a esos sistemas de producción. Y ahí es cuando algo se quiebra. Entonces yo estoy también por ahí investigando en nuevos sistemas de producción, en sistemas de producción más chiquitos, con mayor identidad nuestra, como un sistema de comunicación, de presupuestos, de pensar el cine más desde acá, desde adentro, Okay. a nuestras necesidades y a nuestros sistemas y a nuestras posibilidades sobre todo. Pero bueno, tú hablabas de que te gusta también hacer contacto. Creo que también viajar con la película Sansón podría ser una herramienta también de formar nuevos contactos también para ir creando el espacio para quizás hacer ese gran proyecto a futuro. Y eso es lo que anhelo para ti, porque yo sé que también sería genial poder ver un producto salido de Ecuador muy distinto a lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? El cine ciencia ficción es uno de los cines que más admiro y me gustaría ver mucho que haya un proyecto así. Ahorita hay una producción de $1 millón, creo que Camino a la Libertad, que está en camino acá, pero todavía estamos un poquito en el retrato histórico, social y otro contexto, ¿no? Entonces, esperamos ver también otras propuestas, tanto para la sierra, la costa, como un país unido en este sentido. Estamos casi terminando, Pavel. La tradición en Cinetrip es dar la palabra final a nuestro invitado. Antes de eso, quiero agradecer a nuestra audiencia que nos sigue cada día sábado y también los miércoles que la entrevista pasa por nuestro canal de YouTube. Recuerden, nos puede seguir a través de nuestra página de Instagram, @CinetripOficial. Nos escuchan cada día sábado a partir de las 17 horas por la señal 1190M, pero también por nuestra página www.ucsgrtv.com. Pavel, tú tienes la palabra final. Gracias por haber sido nuestro invitado el día de hoy.
Bueno, nada, primero agradecerte por el espacio, por la invitación. Un gusto conversar contigo, con todos los oyentes. Quiero invitarles a, que voy a hacer la cuñita de invitarles a ver Sansón. Si pueden ir al cine esta semana más que vamos a estar, vayan, porque la experiencia de ver una película en pantalla grande es única y es hermosa, es más viva. Entonces, si pueden ir al cine, les invito. Vamos, estamos en Cinemark, en Supercines, en Cine 8:30, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato. Así que invitadísimos a ver Sansón y esperando que eso, que les toque alguna fibra, que se conecten con la historia. Y estamos hasta ahora muy contentos de la recepción que la peli ha tenido con el público. Hemos tenido muy lindos comentarios, la gente nos ha escrito de manera muy cariñosa. Entonces, nada, invitadísimos a ver. Y que el cine ecuatoriano está vivo, seguimos haciendo cine, hay muchos proyectos que se están haciendo y nada, eso. Muchísimas gracias, por la Pavel. invitación. Muchísimas gracias y espera que tú puedas estar nuevamente con nosotros. Al menos te puedo decir que eres bienvenido a este programa para hablar del próximo proyecto o de la continuación también de lo que está haciendo con Sansón. Bienvenido seas en nuestro programa. Gracias, Pavel. Gracias a nuestra audiencia. Nos conectaremos el próximo sábado por un nuevo programa de Cinetrip. Chao. UCSG Radio presentó Cine Trip, un espacio de entretenimiento dedicado al séptimo arte. Conducción: Maxim Payú. Cine Trip, en su dial 1190 AM.